Bienvenido al video. En este video vamos a ver una aplicación del método de diferencias finitas sobre un conjunto de datos. Este es el conjunto de datos dados, surgen de una titulación. Se desea construir las curvas de la primera y la segunda derivada con un orden mínimo de error de 2. Vamos a comenzar utilizando las diferencias finitas centradas y empezar con la primera derivada. Como necesitamos un orden mínimo de error 2, utilizamos esta primera expresión. En esta tabla, en esta figura, vemos para la segunda derivada, para la tercera y para diferentes orden de error. Pero este primero es el que vamos a utilizar para iniciar el problema. Observemos un detalle, y es que necesitamos, para la derivada en un punto en particular, necesitamos un dato hacia adelante y un dato hacia atrás. Pause un momento el video para que tome esta información y lo lleve a una hoja en Excel, por favor. Aquí están los datos dados. Ya los pasé a la hoja Excel. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para la primera derivada. Vamos a omitir para esta primera parte los datos en los extremos, puesto que el primer dato no contendría un dato hacia atrás y el último dato no contendría o no tiene un dato hacia adelante correspondiente. Ahora más adelante vamos a ver qué hacemos con él. Entonces, para la primera derivada, con respecto al volumen de titulación, observamos también que necesitamos el valor de h. El valor de h es el espaciamiento que hay entre punto y punto de las variables. Voy a hacer un espacio acá y acá. El h sería, tomo cualquier punto en general, todos tienen el mismo espaciamiento, entonces debería ser el mismo para todos, menos un anterior. El espaciamiento entre dos puntos continuos de la variable independiente. Ahora puedo conseguir la fórmula a partir del segundo dato, que sería el pH, un dato hacia adelante, menos el pH, un dato hacia atrás, dividido 2 por h. H va fijo, pues va a ser el mismo para toda la secuencia de datos. Esta sería la derivada para el segundo punto, y una fórmula similar aplica para los demás. Un punto hacia adelante, un menos un punto hacia atrás, dividido sobre 2h. Esa sería la primera derivada. Para los extremos, podríamos utilizar las fórmulas de diferencias finitas diferentes a la centrada. Por ejemplo, para el primer dato podemos usar diferencias finitas hacia adelante. Recuerden que debe ser de orden mínimo de error 2. Entonces usamos esta expresión. Y como nos damos cuenta, para un punto i necesita el punto i y un punto hacia adelante y dos puntos hacia adelante. No necesita un punto hacia atrás. Esta es la expresión que vamos a utilizar entonces para el primer dato. Es la derivada utilizando diferencias finitas hacia adelante. Un dato del pH hacia adelante más 4 veces un dato del pH hacia adelante menos 3 veces el dato actual de pH, dividido 2 por el espaciamiento entre la variable independiente h. Algo similar podemos hacer
con el último punto, utilizando las expresiones de diferencias finitas hacia atrás. Recuerden, orden mínimo de error 2, y observen que necesito los puntos hacia atrás del punto I. Sería entonces 3 veces el punto I menos 4 veces un punto anterior más un punto hacia atrás. Miren que tiene la misma simetría que la derivada hacia adelante. Acá incluso no hay que fijar la referencia h, lo hice por costumbre, pero como solo lo aplicamos a un valor, no es necesario fijarla. Así hemos encontrado la primera derivada para el pH respecto al volumen. Encontremos ahora la segunda derivada. Usamos una metodología similar y ya usando la expresión para la segunda derivada. Vamos a empezar con las entradas. Esta sería la segunda derivada. Empezamos desde el segundo dato. Una observación acá. Podríamos también, para hallar la segunda derivada, aplicar la fórmula de la primera derivada sobre la columna de la primera derivada. Sin embargo, mi recomendación es no hacerlo para evitar en particular errores de redondeo. Es decir, es mejor siempre en la medida posible, cuando se hacen aproximaciones, hacer los cálculos a partir de los datos originales. Entonces, en este caso, los datos originales son los de pH. Uso un dato hacia adelante menos 2 veces el dato actual más un dato hacia atrás, dividido h al cuadrado. Y esta misma fórmula es la recurrente para todos los puntos intermedios. Estos puntos intermedios son diferentes a los extremos. Para los extremos usamos diferencias finitas no centradas como las diferencias finitas hacia adelante. La segunda derivada, recordemos nuevamente, de segundo orden mínimo de error 2. Sería entonces para el primer dato menos 3 datos hacia adelante, recuerden, es sobre la columna de pH, sobre los datos originales, más 4 veces un dato, 2 datos hacia adelante, menos 5 veces un dato hacia adelante, más 2 veces el punto actual, dividido h al cuadrado. Fijo h, la referencia de h solo por costumbre, realmente en este caso no influye en nada, no afecta en nada. Y para el último dato utilizamos diferencias finitas hacia atrás de segundo orden. Esta es la fórmula que podemos utilizar para el último dato. Sería 2 veces dato actual, recuerden la columna de pH, los datos originales, menos 5 veces un dato hacia atrás, más 4 veces 2 datos hacia atrás, menos 3 datos hacia atrás, dividido h cuadrado. Ya tenemos la columna para la segunda derivada. Vamos a construir rápidamente algunas gráficas para visualizar mejor nuestra respuesta. Vamos a tomar estas columnas, incluyendo las partes de arriba, donde están rotuladas.
Vamos a darle insertar, dispersión y dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Quitar esto acá. Voy a poner el eje X hasta 10 siempre y que empiece desde 0. Estamos buscando el punto de inflexión, ese es el punto de equivalencia. Esta gráfica sería sencillamente de volumen pH. Voy a copiarla y a pegarla y voy a arrastrar esta referencia. Esta sería para volumen y la primera derivada. Estamos buscando este punto cúspide, que es el punto de inflexión. Entonces, finalmente la gráfica que más nos va a ayudar va a ser copio y pego y modifico. Ya sería, siempre es con el volumen, pero ya sería el eje Y con la segunda derivada. Estamos buscando este punto de equivalencia que se encuentra acá. Para encontrarlo hay varias formas. Una es la gráfica, que sería, voy a copiar y pegar nuevamente esta gráfica acá, pero voy a reducir la escala, digámoslo así, de esta escala del eje X podría ser desde 6.34 hasta 6.4. Vemos que la respuesta está más o menos en 6.37. Voy a reducir también esta escala del eje Y. Voy a ponerla desde hasta 2, desde menos 2. Y la respuesta está más o menos en 6.37. Esa es una manera gráfica de encontrar ese punto de equivalencia. Otra alternativa es ver entre qué puntos está entre estos dos, es donde hay cambio de signo en la segunda derivada, es decir, dentro de estos dos puntos está mi punto de equivalencia. De lo que hago, lo que puedo hacer es construir una línea recta para esos dos puntos. Hallo la pendiente, acá M, la pendiente con la función pendiente puede ser, este sería Y, este sería X, y el intersecto con la función intersección eje, y si la línea es Y igual a mx más b, sabemos que la intersección que estamos buscando, esta intersección de acá, sería cuando Y es igual a 0. Entonces cuando Y es igual a 0 despejamos X, sería menos B sobre M. Entonces el punto de equivalencia sería menos B sobre M. 6.37, que es lo mismo que obtuvimos gráficamente. Recuerden que lo que hicimos acá es una aproximación lineal entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos trazamos una línea recta y encontramos la intersección con el eje X. Es otra forma de hacerlo, aparte de la gráfica. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero haber sido claro. Hasta la próxima.